Buenas tardes, queridos, queridas. Cuarto año medio A, electivo de religión. Soy su profesor Jorge Valdebenito. He preparado esta breve presentación, ¿cierto?, para poder introducir al curso, ¿cierto?, al nivel, a la unidad número 2, la cual, ¿cierto?, tiene por nombre El mundo en el que vivimos, ¿ya? Eh, es una presentación muy corta, ¿cierto?, pero muy significativa, sobre todo por los tiempos que nosotros como personas vivimos, ¿ya? Hoy en día, este tema de la pandemia, ¿cierto? El tema de el consumismo, el tema de los objetos, el tema de poder ser capaces de crítica, ¿cierto? Frente a lo que se nos impone arbitrariamente. Eh, y obviamente la idea es poder generar la reflexión necesaria en estos tiempos de parte de los jóvenes, ¿ya? Los jóvenes son el pilar fundamental de nuestra sociedad en el que están llamados a generar el cambio debido. Y obviamente a través de la clase de religión, ¿cierto? Y filosofía se entregan parte de estas herramientas para que usted pueda tomar la decisión, ¿cierto? Si está por el lado de que queremos cambiar esta realidad, quizá podamos mejorarla, quizá obviamente podemos seguir viviendo la misma, pero la idea principal es que usted tenga una postura, ¿cierto? Teniendo una postura podemos ser sujetos, ¿cierto?, de derecho a opinión, derecho a reflexión, ¿cierto?, y derecho a poder debatir, dialogar, ¿cierto?, argumentar e incluso deliberar, ¿ya? Soy su profesor Jorge Valdebenito. Mi más cordial saludo, ¿cierto?, para todos ustedes. Ojalá que su cuarentena, ¿cierto?, su confinamiento en familia esté siendo llevado de la mejor manera posible. La idea principal es que usted se cuide, su familia se cuide, ¿cierto? Hemos tenido algunos avances, ¿cierto?, con respecto a las personas que están ya sanándose del tema o que ya lo tuvieron y que eh, la pandemia, la cuarentena, el coronavirus en sí eh, está teniendo como un pare, un stop, y eso es positivo. Así que solamente mucha paciencia, mucho ánimo eh, y tranquilidad, ¿ya? El estado de trabajo y la asignatura en conceptos, por así decirlo, académicos, ha estado bien. A mí, como lo he dicho en otros videos anteriormente, me interesa mucho el tema de la responsabilidad. Yo creo que este año es principalmente enfocado al tema valórico, ¿ya? Al tema de poder generar ese humanismo que habíamos perdido, ¿ya? Que obviamente vamos a tratar en esta unidad, porque habían cosas que nos habían alejado de nuestro humanismo, ¿cierto? Y lo principal es que hoy en día, con este año, ¿cierto?, en el cual nos vimos vulnerables, ¿cierto?, nos vimos seres que sufrimos, que padecemos enfermedades, ¿cierto?, que podemos morir incluso, eh, nos vimos atados a volver a nuestros orígenes y mirar hacia el lado, mirarnos al espejo, ¿cierto? Mirarnos internamente y decir, soy un sujeto, soy una sujeta, ¿cierto? Eh, por así decirlo, eh, por decir cómicamente, los que estamos llamados a cuidarnos, estamos llamados a visualizar primero que todo nuestra humanidad, ¿cierto? Mirar la humanidad de nuestras personas o nuestra familia, nuestros seres cercanos y también nuestra sociedad. Lo importante es que la sociedad también mejore, ¿ya? Y estamos llamados a eso. Y como les digo, este año es para mí, como profesor de religión y filosofía, ¿cierto?, el llamado de hacerles a la responsabilidad. Sé que es complejo a veces por el tema del internet, por el tema de quizás no tener impresión o impresora en la casa, a ver, no tener quizá un recurso, pero lo importante es que no importa el momento, usted mande su trabajo, ¿cierto? Los complete de buena forma, no apurado, relajado. Esto es un tema para reflexionarlo. Lo que usted responda, ¿cierto? Para mí va a estar bien porque eso es lo que se invita a reflexionar. Si no hay nada en blanco, ya ahí obviamente uno tiene que ver qué hacer, pero lo importante es que usted reflexione. Eso es para mí lo crucial. Los contenidos de la unidad 2 son referidos a nuestro mundo actual, ¿cierto? Vamos a analizar la sociedad actual de una manera muy simple, ¿cierto? Pero la idea es que también usted
pueda quizás ver el autor que vamos a tratar hoy día, tomar algunas reflexiones de él, ver videos en YouTube, hay muchos, ¿cierto? O ver libros también, los cuales nos pueden servir para seguir alimentando y acrecentando nuestro conocimiento y también nuestra opinión, que es lo importante, ¿cierto? La unidad número 2 se llama el mundo en que vivimos, ¿ya? Es para situarnos un poquito en el mundo contemporáneo, ¿cierto? Postmoderno, que también se llama, y ver qué reflexiones se hacían o se hacen con respecto al mundo en que vivimos, ¿cierto? Nosotros siempre como tenemos asignaturas, tenemos temas en los cuales nos hacen volver al pasado, ¿cierto? Y ver cómo antiguamente se reflexionaba, se pensaba, ¿cierto? O qué cosas nos han llevado al mundo de hoy en día. La idea principal ahora es situarnos en el mundo de hoy en día y ver qué y cómo funciona, ¿ya? ¿Qué se ha hecho para que nosotros vivamos o estemos en lo que somos hoy en día como seres humanos, ¿ya? A veces nos creemos muy libres, ¿cierto? A veces nos creemos personas de derechos, nos creemos seres, ¿cierto?, autónomos, pero hay cosas que nos dicen que en verdad no somos tan así, ¿ya? Y lo tenemos a nuestro alrededor, ¿ya? Y a veces muchas cosas que uno cree como buenas tienen una doble significancia, ¿cierto? O partieron de un lado y la gente le dio la voltereta, por así decirlo. Cosas como muy a veces a la mano pueden ser tremendamente atadas, te atan a grupos económicos, a entidades, a ideologías, ¿ya? Y es importante analizarlas, ¿ya? Hoy día, brevemente, veremos la sociedad de consumo, ¿ya? ¿Qué es? ¿De qué trata? El concepto sobre todo del consumismo, ¿ya? Y trataremos el concepto de la desigualdad, ¿ya? Sobre todo lo que vivimos en nuestro país, porque obviamente cuando uno genera o tiene consumo, inmediatamente viene el concepto, ¿cierto?, de eh, la desigualdad, porque para consumir hay que tener cierto tipo de cosas, ¿cierto? Y en especial dinero. Y el dinero en nuestro país, ¿cierto?, es un tema que está muy en boga por el tema de la cuarentena, por el tema del retiro del 10% de la AFP, ¿cierto? Por el tema de los ahorros de los chilenos, por el tema de las empresas, por el tema del capital, y así podríamos seguir, ¿cierto? Pero la idea es que podamos hacer una pequeña introducción, analizarlo esto, ¿cierto? Y obviamente configurar después una reflexión propia. Es lo que importa. Vamos. Electivo de religión, ¿cierto? Cuarto año y medio A, profesor Jorge Valdebenito. ¿Qué vamos a aprender? Vamos a aprender la unidad número 2, el mundo en que vivimos. Reflexiones sobre nuestro mundo actual desde la mirada crítica de la filosofía, en especial el concepto del consumo. El objetivo principal de esta unidad, ¿cierto?, de este tema, es que ustedes como estudiantes deban ser capaces de analizar la sociedad actual de consumo para comprender la concepción desvirtuada de persona que subyace en ella y las repercusiones negativas que esta concepción provoca en el individuo, ¿cierto? Y en las colectividades humanas, ¿cierto? Es súper importante el tema de el individuo que se genera, ¿cierto? O el individuo que convive o que se crea a partir de esta sociedad que es la sociedad contemporánea, ¿cierto? Eh, Cuando uno habla del concepto de subyace, ¿cierto? En ella es cuando una persona está, se halla, ¿cierto?, oculto o ahí mismo, en ese momento preciso, ¿cierto? Eh, o deriva, por así decirlo también más fácil, de esta sociedad actual. ¿Qué persona se genera desde la sociedad actual? ¿Qué persona, qué individuo? ¿Qué se espera, cierto? Y obviamente el consumo, el consumismo, ¿cierto? El capital, el neoliberalismo, quiere un tipo de persona y la idea es que nosotros obviamente podamos analizar o ver qué tipo de persona quiere esa ideología, ¿ya? Y como les decía, la idea principal de esta presentación, de esta breve presentación, es que usted pueda al final generar una propia opinión. O sea, lo importante es que usted tenga su opinión, ¿cierto? Y de la cual usted estime conveniente eh, dialogar.
¿cierto? Poder conversar a través de los trabajos, a través de quizá algunas dudas suyas, ¿cierto? A través de otras reflexiones que usted pueda generar, me parecería fantástico. La idea principal sí es que usted vea esto no como una imposición de parte del profesor, sino que es lo que es, ¿ya? Es lo que vivimos a diario y lo que usted estime conveniente mencionar es bienvenido, ¿ya? Aquí el debate con altura de mira, ¿cierto? Y respetuosamente siempre puede existir. Así que adentrémonos en este tema. Un pequeño video para iniciar esta reflexión. Bien, imágenes, ¿cierto? Que nos hacen adentrarnos al tema de la sociedad de consumo, ¿cierto? Y principalmente el individuo que subyace de esta sociedad de consumo, o sea, el individuo que vive, que lo palpita a diario, ¿cierto? Y que obviamente vive de esto o recibe cosas de esto, ¿cierto? Es importante también mencionar que no todas las sociedades viven el tema del consumismo, ¿cierto? Hay otras sociedades, otras ideologías en el mundo, las cuales obviamente también son respetadas, ¿cierto? O también son vividas. Entonces es súper importante también saber que existen otras formas de vida en nuestro planeta, ¿cierto? En sociedades en las cuales el consumismo no es algo que despierte mayor preocupación, ¿cierto? Pero por así decirlo, en 90%, ¿cierto? Del mundo en el cual vivimos es partidario o se adhiere al tema de la sociedad de consumo. Entonces, por eso es un tema de reflexión tan importante que nosotros tenemos que realizar hoy en día. ¿Vale? Bien. Eh, tema 1, la sociedad de consumo. La sociedad de consumo. El consumo es una forma de relacionarse no solo con objetos, sino con la comunidad y con el mundo, haciendo un modo de actividad sistemática y de respuesta global en el cual se funda todo nuestro sistema cultural. Esto lo propone, o lo proponía, escribe Baudrillard, ¿cierto? En su libro La sociedad de consumo de 1970.
Jean Baudrillard es un pensador francés, un sociólogo, ¿cierto? El cual ya en el año 1970, ¿cierto? Nos propone el tema de la sociedad de consumo. Imagínense que nosotros, para vivir esta sociedad de consumo, llegamos recién en el año 1990 a principios del siglo 2000. Hoy en día ya es una sociedad, ¿cierto?, formada en el consumismo, ¿cierto? Es el consumismo extremo el que nosotros los chilenos vivimos, muy copiado de los Estados Unidos de América, ¿cierto? Mal copiado, pero bueno, ellos son nuestros padres, por así decirlo, en ese tema. Eh, y Baudrillard en el año 1970 ya en la sociedad europea ya lo plantea, o sea, ya es un tema que se vive de manera cotidiana. Entonces nosotros, ¿cierto? Acá, como se llaman los sudamericanos, vivimos este tema y sobre todo en nuestro país. Chile es el laboratorio del neoliberalismo y del capitalismo extremo, ¿ya? Otros países a nuestro alrededor no lo viven, o no lo vivieron así tan radical como lo hemos vivido nosotros, ¿ya? Argentina, Bolivia, ¿cierto? Perú, Paraguay, por así decirlo, Uruguay mismo, son países que obviamente están adheridos a un sistema quizá capitalista, donde el capital, ¿cierto?, se basa en la forma es la forma económica que prima en la sociedad, ¿cierto? Pero no es tan extremo con nuestro país. Ya nuestro país hoy en día lo vive. Por eso se hace el tema primero del consumismo para después llegar a la desigualdad, ¿ya? Porque son temas que están relacionados entre sí y que es como una cascada. Neoliberalismo, capitalismo, poder. ¿Cómo se hace eso? Se devuelve hacia arriba como el consumismo, el tema del materialismo, ¿cierto? El tema de la oferta y demanda, y así se vuelve de nuevo hacia arriba, y viene una cascada en donde todo decanta en la desigualdad, ¿ya? Analizaremos nosotros lo que propone Jean Baudrillard, ¿cierto?, con respecto a la sociedad de consumo. Él nos dice lo siguiente: la base de esta forma de vida llamada consumismo está situada en las grandes corporaciones tecnocráticas, quienes provocan deseos irreprimibles y crean nuevas jerarquías sociales que ha reemplazado a las antiguas diferencias de clases, ¿ya? Hoy vemos con asombro que muchos objetos sirven como utensilio, pero que representan un elemento de comodidad, prestigio, etcétera. Y es eso, en esto último, donde el consumo se mueve y desarrolla. Los objetos ya no se vinculan solamente a la función o la necesidad. Los objetos circulan por lógicas sociales, lógicas psicológicas, incluso morales. O sea, aquí nos dice, ¿cierto?, que nuestro mundo, las sociedades corporativas, ¿cierto?, las entidades, las grandes multinacionales, ¿cierto?, crean deseos, nos hacen desear cosas que están ajenos a nuestra voluntad o que de alguna otra forma no necesariamente necesitamos. Pero, como todo entra por la vista, ¿cierto? Como nosotros somos seres de deseo, no necesariamente sexual, sino también de desear vivir o desear algo, estas corporaciones, ¿cierto?, se dieron cuenta de aquello, ¿cierto? Y para fomentar el consumismo, fomentar el capitalismo, que se mueva el dinero y que se mueva a grande escala, ¿cierto?, nos crean los objetos. Y Jean Baudrillard dice: nosotros estamos rodeados, pero de una infinidad de objetos, ¿cierto?, a los cuales no podemos tener escapatoria, ¿ya? ¿Y qué pasa? Pasa finalmente que los objetos que están a nuestro alrededor, y que nosotros podemos adquirir, vendiendo nuestra alma, por así decirlo, no solamente nos traen comodidad, que es lo que nosotros vivimos en una sociedad de confort, ¿cierto?, absoluta. El tema principal es que eso deriva en otro tema, que es el tema de la ostentación o el tema del prestigio. Aquí los objetos pasan a ser un tema de prestigio para las personas. O sea, si yo tengo algo, genera una jerarquía en mi mente, ¿cierto? O la represento con cosas por sobre los otros. Si tú no tienes esto, eres un, quizás qué, yo tengo esto, soy algo. Si yo tengo un auto, represento en la mentalidad psicológica, ¿cierto? Represento quizás tener más cosas que otras que no lo tienen.
el tema principal es que siempre las cosas deberían haber sido pensadas desde la comodidad, como se decía anteriormente, pero también desde si yo quiero o no lo quiero. En cambio, hay muchas personas y muchas sociedades en donde las cosas se acumulan, se ostenta de aquellas para generar un poder frente a los otros. ¿Ya? Muy claramente se puede decir, si yo tengo cosas, es mi problema, ¿cierto? Pero en nuestro mundo de hoy en día, los objetos se posicionan delante de otras cosas más básicas, ¿ya? Ese es el dilema. El dilema principal es que los objetos como tales, ¿cierto? Se posicionan en nuestra sociedad y nos hacen olvidar las cosas que son prioridad, como la comida, como la salud, como la vivienda, ¿ya? Como la misma educación. Entonces, lo que se propone acá, lo que propone muy magníficamente, ¿cierto?, el libro de la sociedad de consumo, es que el objeto ya no se vincula solamente con una función o con una necesidad o que cumpla algo, sino que ya pasa a otras esferas, pasa a una lógica psicológica, pasa a algo moral, pasa a un estado social, ¿ya? Espero lo hayan entendido, pero lo seguiremos viendo. Una pequeña reflexión sobre el autor de nuestro libro, o nuestra reflexión que estamos haciendo hoy en día. Como dice acá, Jean Baudrillard escribe La sociedad de consumo, sus mitos y sus estructuras. ¿Ya? Jean Baudrillard nace en Reims, ¿cierto? Francia, en julio de 1929. ¿Ya? Fue un filósofo y un sociólogo crítico de la cultura francesa de sus tiempos. Su trabajo se relaciona con el análisis de la posmodernidad y la filosofía del postestructuralismo. ¿Ya? El tema principal es que estos pensadores, ¿cierto?, tratan de generar una reflexión de su tiempo rápida, distinta, ¿cierto? Para que de alguna otra forma esa reflexión rápida, esa reflexión de alguna otra forma vigente, actual, sea analizada hoy mismo. No como nosotros hemos tenido la oportunidad, por ejemplo, de analizar años que se escriben cosas, ¿cierto? Años después. La idea de ellos es que se pueda analizar el mismo mundo hoy ya. ¿Para qué? Para generar esto, para generar el tema de la conversación, el tema del reconocimiento de cosas, ¿cierto? Y que obviamente sirva para generar un nuevo mundo, ¿ya? El señor Jean Baudrillard, ¿cierto? Muere en París, ¿cierto? El 2007, ¿ya? Es un pensador importantísimo, ¿cierto? Que tiene libros muy connotados, pero uno de los libros más importantes y el que hemos tomado de estas extracciones, estas ideas, ¿cierto? Es La sociedad de consumo del año 1970, ¿vale? ¿Qué pasa con el tema que hemos reflexionado de la sociedad de consumo, ¿cierto? El tema de los objetos, ¿cierto? Que están a nuestro alrededor y nos inundan, ¿cierto? Nos avasallan, ¿cierto? Es el siguiente. Reflexión. Obviamente extraída, ¿cierto?, de lo que nos propone Jean Baudrillard. El consumidor tiene necesidades que no son propiamente suyas y los productos que adquiere no son queridos verdaderamente por él. Bajo la influencia de la publicidad insistente y organizada, y seducido por refinadas y ocultas técnicas de persuasión, el consumidor se encuentra ante un producto que lo halaga y lo domina, y acaba por comprar aquello que se impone a su voluntad, independientemente de que lo necesite o no, ¿cierto? Ya lo habíamos conversado. En este sometimiento sutil, no declarado, del consumidor a los manipuladores de conciencia, se minan las condiciones indispensables para que el sujeto escoja y decida libre y conscientemente. Ahora bien, esta manipulación del consumidor es profundamente inmoral, y lo es por dos razones fundamentales. Primera, porque el hombre como consumidor es degradado a la condición de objeto, o cosa que se puede manipular, por encima de su conciencia y su voluntad. Una segunda, ¿cierto?, razón fundamental es porque al no permitirse escoger y decidir libremente y conscientemente, se minan las bases mismas del acto moral y de este modo se estrecha el campo mismo de la moral.
es súper importante analizar estos dos puntos de por qué el consumismo, ¿cierto?, pasa a ser un acto profundamente inmoral, ¿ya? Primero todo, ¿cierto? Porque, como ya lo fundamentaba el autor, el consumidor, ¿cierto?, pasa a ser también un objeto. ¿En qué sentido? En el sentido que a través de todo lo que ese objeto tiene, posee, o cómo se manipula ese objeto en el sentido de su promoción, de su publicidad, ¿cierto? El objeto pasa a dominar al ser humano, ¿cierto? Y el humano lo compra, lo adquiere, lo tiene, lo manipula, lo vuelve a comprar, lo tiene, lo manipula, lo vuelve a comprar y así, ¿cierto? Es cuando el mercado, ¿cierto? Por así decirlo, manipula a las conciencias de las personas. En el sentido de que al manipularlo, ¿cierto? Puede poner lo que sea delante de él y el consumidor lo va a querer tener. Y eso al manipular una persona, una conciencia, es lo mismo que manipular un objeto, dice Baudrillard, ¿cierto? Y también el tema de que cuando uno no escoge desde su libre albedrío, de su libertad, de su conciencia, de su voluntad, se pierde el tema de lo moral. ¿En qué sentido? Lo moral es propiamente humano y se hace desde la razón y desde la reflexión. Y cuando uno o las personas, ejemplo, sale el iPhone 15, ¿cierto? La gente hace filas, acampa fuera de un mall, se pelea con otros, insta a la violencia, quiere presumir, quiere sentirse halagado, quiere bla bla bla. Todo eso, ¿cierto? Escapa a la razón humana, ¿cierto? Y ya no está dentro del campo de la moral. Porque cuando uno hace la reflexión, es propiamente humano y es propiamente de nosotros. Es algo único, ¿cierto? Que nosotros solamente podemos vivir. Y ahí pasamos de un momento a otro, ¿cierto? A darnos cuenta de que nosotros como humanos somos inmorales porque dejamos de pensar. Sostiene Baudrillard, ¿cierto?, que el consumo es un nuevo mito tribal, aludiendo antes a que antes los humanos nos reunimos, compartíamos, existíamos en base a relacionarse propiamente, a relaciones propiamente humanas. En la época que vivimos estamos superados por una sociedad sin vértigo, saturada de objetos, ¿cierto?, sin historia, sin mitos que difieran de ella misma. Esta forma de vida está destruyendo las bases del ser humano, ya que lo silencia, lo adecua a externalidades y lo deja cada vez más vacío de sentido propio. O sea, estamos externalizados en las cosas. Ya no tenemos una intimidad, por así decirlo, o un interior propio humano. No tenemos un sentido, sino de lo que nos diga la publicidad, de lo que nos diga la televisión, los medios, ¿cierto? Nosotros vamos a tener eso como sentido y no necesariamente un tema o un sentido reflexivo propio, ¿ya? Que es lo que nos hacía humanos. Hoy en día no nos reunimos en casa, bueno, por la pandemia sí, pero el año pasado no nos reuníamos en casa, ¿cierto? O no era el tema final el compartir, sino que era el sentarse en una mesa, ¿cierto? A hablar con otros a través de mi teléfono celular. Y eso, ¿cierto? Era una parte muy criticada. Hoy en día quizá también se hace, pero menos, por el tema de que como hemos vivido tanto tiempo con algunos cerca, como no lo hacíamos hace muchos años atrás, se vuelve quizás más a la conversación, más a la externalización de sentimientos, ¿cierto? Que es muy positivo, muy bacán, pero antiguamente no, antiguamente o claramente la gente se estaba separando, ya tenía una distancia social porque se estaba individualizando en sus teléfonos celulares, creyendo que la realidad misma estaba ahí adentro. Y claramente la realidad está frente a nosotros mismos, golpeándonos, ¿cierto? Y diciéndonos, ¿tiene una moneda? ¿Tiene algo para comer? Gente en las calles, ¿cierto? En las esquinas, sobre todo en nuestra ciudad, mostrándonos la realidad impactante que es el tema de adecuarse a los objetos y no los objetos adecuarse al ser humano. ¿Ya? Así pasamos a nuestra reflexión final, ¿cierto? La que tiene que ver con las desigualdades.
La desigualdad social es un concepto que se refiere a las ventajas y desventajas de una persona en la sociedad, por distintas causas, sociales, políticas, económicas, etc. Pero, ¿cómo nos damos cuenta de que esta desigualdad existe? Estas ventajas y desventajas podemos analizarlas observando la vivienda, la comida, la vestimenta, el nivel de educación de una persona, entre otras cosas. Además, la aceptación o rechazo de una persona difieren en cada sociedad, según cómo se haya establecido lo que es bueno o malo en la misma. ¿Ya? Lamentablemente, cada sociedad valora algunas cosas y rechaza otras. Por ejemplo, cierto color de piel o forma de vestir puede definir el lugar que ocupemos en la sociedad. Si sucede algo así, las características físicas o los gustos nos harían ser aceptados o rechazados por la sociedad. Eso es una forma de discriminación. Según los investigadores, las desigualdades sociales son cada vez más grandes. Se distancian cada vez más los ricos de los pobres, los trabajadores son los que más sufren la desigualdad social y los que luchan para que desaparezca. ¿Qué pasa aquí? Nosotros como desigualdad no tenemos, por ejemplo, algo tan masificado como el tema de la discriminación racial, por ejemplo. Pero sí tenemos el tema de la desigualdad económica. Está claro, ¿cierto?, que en nuestro país los ancianos son rechazados por el tema económico, los jóvenes, los adolescentes también son rechazados por el tema económico, ¿cierto? Y obviamente existe el tema de los súper ricos, en sentido de que existe gente extraordinariamente millonaria y existen los extraordinariamente pobres. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en un mercado en el cual todo pasa a ser bancado, por así decirlo, por el trabajador y no por los súper ricos o por la gente que administra cosas. Por ejemplo, se dice el tema de las AFP, que está muy en boga hoy en día, ¿cierto? El tema de las AFP, ¿cuál es el problema? El problema fundamental en donde se produce una desigualdad es que los dueños de las AFP nos dicen es terrible que usted saque un 10% de su ahorro individual, ¿cierto? ¿Cuál es el tema? El tema principal, que es grave, es que nosotros podemos pensar, sí, apoyo esa idea porque yo voy a sacar algo que es propio mío y que me va a servir para mi vejez. Pero no sería problema para mí, por ejemplo, si yo guardara más dinero, porque, ¿qué pasa ahí? Hoy en día el trabajador chileno tiene muy poco dinero en su fondo, pero tiene muy poco dinero porque el mercado en sí te paga mal y te permite ahorrar poco dinero. Si el tema fuera más igualitario, yo como trabajador ganaría un sueldo acorde a mi trabajo y a mi realidad, ¿cierto? Igualitario, ético, y podría y tener más. ¿Eso qué quiere decir? Dos cosas. Diría que viviríamos en una igualdad de trabajo, ¿cierto? De remuneración, y que yo no tendría quizá por qué sacar dinero de mi AFP porque mi sueldo es óptimo. Pero ¿qué pasa? Pasa que mucha gente, a pesar de tener un sueldo, sí va a querer sacar su dinero porque el sueldo final no le alcanza a pasar el mes. Entonces se produce un tema de desigualdad económica, ¿ya? No necesariamente desde el querer tener dinero, oh, quiero dinero, sino de que yo tengo quizá un trabajo, pero ese trabajo no se adecua a lo que yo realmente genero como persona trabajadora social, ¿cierto? Sino que de alguna otra forma ese dinero no me permite pasar el mes y por eso quiero mi dinero, ¿ya? ¿Se entiende más o menos el tema? Ahora bien, si uno ve esto, cómo lo podemos llevar de la desigualdad al tema del consumismo, hay un ejemplo también fácil que se puede explicar o dar. El tema principalmente de que cuando uno a veces consume más de la cuenta, ¿cierto? Cosas, objetos, perdemos otras cosas o nos configuramos en otras y dejamos de lado estas que están acá, que son las vitales, son las de prioridad. Entonces, por ejemplo, cuando una persona no tiene conciencia de sus prioridades como sujeto, como humano, pasa al tema de los objetos. Y vemos muchas de las veces, ¿cierto?, de que cuando existen problemas a nivel país y se producen quizá saqueos o se producen cosas por el estilo, la gente no va a saquear comida, sino que va a saquear televisores, cosas electrodomésticas. Entonces ahí inmediatamente se produce una desigualdad. ¿En qué sentido? En el sentido educativo de mi prioridad.
como humano. ¿Por qué? Porque no voy pensando en comer, voy pensando en adquirir algo y ostentar eso. ¿Me entienden? O sea, hoy en día no se privilegia el tema de mira cómo estoy, te ves genial, te ves muy saludable, estoy saludable, decirlo, ¿cierto? Sino que mira lo que tengo. ¿Ya? Se cambia la priorización de cosas. Eso es lo que produce la desigualdad. Te convierte en un objeto. O eso es lo que produce el consumismo. Te adecua o te pone en el mismo nivel de un televisor, de un proyector, de un computador, de un teléfono. Por eso es tan criticable este asunto. ¿Vale? Bien, y el tema de la reflexión final es un pequeño video, ¿cierto? En el cual se presenta cómo es la desigualdad en nuestro país. Chile es uno de los 15 países más desiguales del mundo y su inequidad está determinada por una alta concentración de ingresos y riquezas. En particular, esta concentración se refleja en los ingresos y en la riqueza que tiene el 5% superior y el 1% superior. Con datos recientes sabemos que el 1% superior ha concentrado en los últimos 50 años entre el 9 y el 18% de los ingresos nacionales, y si uno toma los últimos 25 años y las utilidades retenidas en empresas, sabemos que esa concentración de ingresos se eleva a al menos entre el 20 y el 25% de los ingresos nacionales. En todas las sociedades existen grupos privilegiados o élites, pero ¿cómo llegan a ocupar estos puestos de prestigio? Es un tema que genera preocupación, sobre todo en países donde la concentración de riquezas e ingresos es tan alta como la chilena. Si hay algunas personas que a través de contactos o de factores adscritos, apellido, origen social, etcétera, tienen un acceso preferente a posiciones de prestigio, el gran riesgo es que primero den cuenta de débil manera de las preocupaciones de los chilenos y que entonces prevalezcan sus preferencias, sus intereses, sus prioridades por sobre las del resto de la población. Esto tiene una variedad de consecuencias, desconecta a las instituciones de la ciudadanía, dificulta reformas sociales que benefician a la mayoría de la población, y en resumen genera esta sensación que ha sido escrita en otros países de que el sistema económico y el sistema político no funciona. Además de las élites, otra variable que interviene en la distribución de los ingresos es el capital humano. En Chile, el 20% de la población educada vive en Santiago. ¿De qué manera esto repercute en el desarrollo del país y en la desigualdad? Santiago no solo genera una población educada mayor que el resto de las regiones, sino que también atrae mucha de la población educada del resto de las regiones. ¿Cómo esto afecta el desarrollo de las regiones? Efectivamente, el hecho de que existan menores niveles de capital humano en el resto de las regiones repercute sobre sus posibilidades de progreso, sobre su crecimiento económico, innovación y otras variables de ese estilo. Hay estudios que demuestran que esta situación también genera efectos negativos sobre la desigualdad de la ciudad donde se concentra el capital humano, porque tiende a darse una sinergia positiva entre aquellos con mayor educación, lo que aumenta su productividad e incrementa la brecha salarial entre ellos y quienes tienen menos estudios. Es lo que ocurre en Santiago, una ciudad donde la desigualdad se ve manifestada de diferentes maneras, por ejemplo, en la segregación. Existen dos formas principales de las que yo veo que la segregación afecta a la calidad de vida de las personas. Una es a través de esta sensación de injusticia en la ciudad. Dos personas que trabajan la misma cantidad de horas y que se esfuerzan de la misma manera, viven realidades distintas, y me toca a mí como ciudadano quizás más pobre de la ciudad observar cómo otras personas gozan de beneficios y privilegios a los cuales yo no tengo acceso, digamos. Y segundo, existe esta lógica de que personas más pobres tienden a vivir en sectores más lejanos de los centros urbanos y por tanto, por ejemplo, tienen efectos sobre tiempos de desplazamiento a sus lugares de trabajo, a las comunas donde terminan trabajando. La desigualdad repercute en los más diversos ámbitos de nuestras vidas, y entender cómo ocurren y se manifiestan estas situaciones es uno de los objetivos de los investigadores del CEAS, quienes esperan aportar ideas al debate público con la intención de contribuir a hacer de Chile un país más justo.
Bien, nos dimos cuenta, ¿cierto?, de que con ese video eh, el tema de la desigualdad, ¿cierto?, borra o llama a colación, ¿cierto?, también, desde dos puntos de vista, otros valores propiamente humanos. O sea, aquí el tema principal es que nosotros como contemporáneos, postmodernos, ¿cierto?, estamos alejándonos demasiado de nuestra humanidad. ¿Y eso conlleva a qué? Conlleva, será un poco apocalíptico lo que diga, pero conlleva a que nos vamos extinguiendo de manera muy rápida. O que en un momento tengamos que ver eso de las bases fundamentales de la humanidad, ¿cierto? En peligro. ¿Ya? ¿Ya? Entonces es súper importante que ustedes puedan hacer esa reflexión. Bien, jóvenes, señoritas, espero el tema haya sido de su agrado, ¿cierto? Espero que ustedes puedan ir investigando más acerca de el autor que se propuso, ¿cierto? Sus libros, ¿cierto? Hay videos muy interesantes de él. Y obviamente la reflexión haya sido de su agrado y haya sido una iluminación para este momento en el cual nosotros vivimos, ya que es el mundo contemporáneo, ¿ya? Y del cual obviamente tenemos que sacar cosas que sirvan para la posteridad y que no se vayan, ¿cierto?, generando quizás otras sociedades más hiperconsumistas, sino que quizás sí consumistas, pero consumiendo primero lo prioritario y después quizás las cosas que nos pueden generar comodidad, ¿ya? Quiero enviarles un gran saludo, ¿cierto? Pedirles que sus guías sean enviadas de buena forma, como siempre lo han hecho, y felicitarlos por todo lo que han realizado estos meses de trabajo que quizás ha sido complejo para ustedes, pero que sé que tienen la fuerza, ¿cierto? Y la juventud necesaria para poder salir adelante y tener la paciencia que hoy requerimos, ¿ya? Les mando un abrazo fraterno, cuídense mucho, nos vemos pronto.